Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí, libro a los Hebreos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 24 en adelante. Hebreos 10, 24. Quiero que todos lo digamos para que podamos aprender del Señor. Amén. Él dijo aprender. Y Él está aquí, hermano, para instruirlo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, 24 en adelante. Dice la palabra de Dios, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y con la autorización de su Santo Espíritu. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Oramos al Señor, órale ahí con sus propias palabras y dígale al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que nos enseñes, Señor, como tú enseñaste a tus discípulos. Como tú, Padre, enseñaste a tus discípulos que iban a tener una tarea de evangelizar, Padre. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que uses mi vida, Padre. Y que, Padre, todo corazón, Señor, esté atento, todo oído, Padre, esté atento a oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te clamo, Señor, que este pueblo, Padre, sea un pueblo que no solamente sea oidor de tu palabra, Señor, sino que sea hacedor de ella, Padre. Queremos, Señor, poner por obra tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, te pedimos la alianza de tu Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, Señor. Toma su asiento. La carta, hermanos, a los hebreos fue escrita como en el año 70 después de Cristo. Y esta carta, hermanos, iba dirigido a un pueblo nuevo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que en ese tiempo el pueblo que dejaba la fe de los judíos era perseguido de gran manera. Era perseguido por sus compatriotas judíos. Imagínense qué difícil era para ellos, hermanos. Por eso en los versículos que leímos, hermanos, la palabra de Dios, el ejemplo que nos pone es de que nos consideremos. O sea, hermanos, de que aquí, hermano, el escritor de esta carta, que la palabra de Dios no registra quién fue, posiblemente dicen historiadores que fue una carta de Pablo, o de Bernabé, o de Lucas, o de Silas, pero no dice. Pero en esta palabra, hermano, encontramos de que el escritor sabía a quién iba a dirigir esta palabra de Dios. Y también, hermanos, el Señor quiere dirigirse esta noche a su vida. Y ustedes, hermanos, consideren, hermanos, la verdad de la palabra de Dios. Esta carta, hermanos, iba dirigida a un pueblo que era bastante, en gran manera, perseguido, porque ellos habían dejado de seguir sus costumbres judías y ellos estaban acostumbrados a hacer muchas cosas para sentirse limpios de sus pecados. Ellos, hermanos, estaban acostumbrados a hacer sacrificios en el templo de Jerusalén, estaban acostumbrados a hacer diferentes lavamientos, ellos estaban acostumbrados a tantas cosas para sentirse limpios de sus pecados. Este pueblo, hermano, de cristianos, esta comunidad de cristianos, hermanos, estaba en gran manera perseguido. Entonces,
Imagínense, por eso el escritor le dedica bastante tiempo a exhortarles a que perseveren en su fe. Y esto, hermano, lo podemos aplicar hoy a cada uno de nosotros. Porque a lo mejor nos estamos experimentando una persecución parecida a la de ellos. A lo mejor nuestra persecución sea diferente. A lo mejor sea, hermano, una persecución del desánimo, problemas en las finanzas, problemas de enfermedad. Pero déjeme decirle que en todas ellas, hermanos, el Señor se glorifica. Porque dice la palabra de Dios aquí mismo en Hebreo, dice que con un solo sacrificio, dice, hizo perfectos a los sacrificados. Entonces, hermanos, lo único que nosotros tenemos, si estamos sufriendo persecución de cualquier tipo, lo que usted tiene que hacer es seguir confiando en el Señor y considerarlo. También Él está a su lado. Pero el tema de esta noche es, hermanos, que ninguno de nosotros, hermanos, ha sido llamado a transitar solo en nuestro camino de fe. Necesitamos de compañeros que nos den fortaleza. Amén. Necesitamos de verdaderos amigos que nos fortalezcan. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces, imagínense, ¿pero qué tenemos que hacer? Allí en Hebreos 10:23 dice la palabra de Dios, vaya conmigo, en Hebreos 10:23. Dice la palabra de Dios, mantengámonos, dice, firme. O sea, haz de cuenta, como un soldado, ¿no? Firme. O sea, dice, mantengámonos, dice, firmes. ¿Y qué sigue diciendo? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Sabemos que por Él, hermanos, que estamos en pie. Sabemos, hermanos, que por Él es que seguimos congregándonos en este lugar. Por su misericordia, amén. Pero la honra y la gloria sea para el Señor, hermanos. Entonces, también, hermanos, estamos necesitados de ayudarnos unos a otros. Fíjense que como iglesia que trabaja con grupos familiares, de eso se trata, de considerarnos unos a otros. Pero la iglesia, hermano, en este tiempo carece de todo eso. Carece de ser amigable. Y somos todo lo contrario. No nos consideramos unos a otros. Es más, como aquí en un país de abundancia, uno se vuelve bien individualista. Uno se vuelve bien indiferente, bien alejado de los hermanos, bien, como dicen por ahí, como le dicen a los niños chiquitos, bien huraños. O no sé cómo le digan a su país, a los niños que no les gusta que nadie se les acerque. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros como hijos de Dios tendríamos que ser todo diferente. Sí, amén. La palabra de Dios dice que el que quiera tener amigos, dice, debe demostrarse amigo. La iglesia de Dios, hermano, no está para aislarse del mundo, porque nosotros, hermanos, no estamos llamados a un crecimiento en aislamiento, o sea, alejado de los demás hermanos. No podemos crecer así espiritualmente, porque déjenme decirle que Dios, hermanos, Él inició, imagínense, Jesucristo inició y preparó un camino de compañerismo ininterrumpido con el Padre. ¿Cuándo dicen amén? Porque la palabra de Dios nos ha prometido, hermano, que dice, la palabra de Dios nos ha prometido, y usted crea, hermano, dice que el ángel de Jehová se acampa al lado de aquellos que le temen. Entonces, el Señor Jesucristo, Él preparó, hermanos, el camino, un camino ininterrumpido con el Padre. Y yo quiero que veamos un ejemplo maravilloso de la palabra de Dios, porque de eso se trata, de aprender de la palabra de Dios. Recuerda el versículo que leímos al principio, dice, y aprender de mí mismo. Yo quiero que veamos un ejemplo
del verdadero compañerismo cristiano. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Aleluya. Entonces hay necesidad, hermanos, de que cada uno de nosotros que empecemos a poner ese principio. Que empecemos a poner ese principio, hermanos, de mostrarnos amigos con los demás. Hay necesidad de mostrarnos amigos. No tenemos que andar con la cara larga, hermanos. No tenemos que andar con la cara de pocos amigos, como dice un hermano. No, tenemos que demostrarnos amigos. Porque hay necesidad, hermanos, de que la iglesia sea una iglesia que influencie a otros a venir. Amén. Entonces hay necesidad de la amistad entre cristianos. Porque como le decía hace un momento, la iglesia carece de eso. Pues ya no quieren ser amigos de cualquiera. No, dice, yo soy amigo solo de los pistudos, o de los que tienen dinero, bueno. No se quieren juntar con cualquiera. Pero gloria a Dios, hermano, que nosotros somos amigos unos con otros. Amén. Un ejemplo es, hermanos, la vida de Jonatán y David. ¿Sabe que a veces, hermanos, las adversidades en nuestra vida, hermanos, nos hace a veces caer en la necesidad de tener verdaderos amigos? Amén. Esa es una necesidad. Déjenme decirle que los verdaderos amigos de Dios son bendición. Son bendición de parte de Dios. Entonces hay necesidad, hermanos, de que a veces nosotros, déjenme decirle que nosotros no podemos en el mundo andar solitarios. Déjenme decirle que el Señor quiere que usted tenga verdaderos amigos en el camino de Dios. Amén. Entonces un ejemplo es el ejemplo de David y Jonatán. ¿Sabe de que David y Jonatán nos dan un modelo de la verdadera amistad? No sé si usted lo ha leído, pero quiero que vayamos ahí en el 19. Mire lo que hizo Jonatán por su amigo David. Jonatán hizo algo precioso, mire, de verdadera amistad. Primer libro de Samuel 19:1, ¿verdad? Lo leemos, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, él tenía un amor ágape por su amigo. Como cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que demostrarlo con nuestro hermano, con nuestros amigos. Amén. Versículo 2 dice: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que hay. O sea que él, hermanos, estaba dispuesto a ayudar a su amigo. ¿Por qué? Porque le amaba. ¿Usted ama a su hermano? Eso es lo que el Señor quiere, hermano, porque recuerden que ese es el primer gran mandamiento que nos dio el Señor. El primero dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el otro semejante dice: amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces David y Jonatán es un ejemplo, hermano, del cual nosotros tenemos que aprender. Entonces Jesús le dice en esta noche, hermano: aprender de mí, aprender de Él, del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Imagínense otro ejemplo, hermano, otro ejemplo que nos da David y Jonatán.
Imagínense que él, hermanos, él arriesgó su vida por su hermano, por su amigo. Ahí mismo, en el 4, versículos 4 y 5, dice: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecares contra la sangre inocente matando a David? Gloria a Dios, hermano. Imagínense lo que hizo por su amigo. Usted, hermano, ¿qué está dispuesto a hacer por su hermano? Por su amigo. Hermanos, este es un ejemplo precioso de la palabra de Dios, y déjenme decirle que hizo muchas cosas más por su amigo David. Pero esto nos parece un ejemplo bonito de la palabra de Dios. Pero hay algo más que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Señor quiere, hermanos, que amemos a aquellos que de verdaderamente es difícil de amar. Porque hay personas que son difíciles de amar. Solo podemos amarlas con el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos? Amén. Entonces, hay que aprender también, hermanos, a amar a los que son difíciles de amar. Amén. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 5, versículo 44, que alguien me lo lea, porque estamos para ayudarnos unos con otros. Amén. San Mateo 5:44. Es necesario que el pueblo de Dios ame a los que son difíciles de amar. Gloria a Dios. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense, es un mandato de Dios, hermanos, que la iglesia está obligada a cumplir. Pero dice: yo os digo. O sea que nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, tenemos que hacer la diferencia en el mundo. O sea que el Señor lo que estaba dando a entender aquí es que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Que el mundo no nos vale con sus pasiones y deseos allá afuera, sino que nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Amén. Imagínense lo que acaba de leer mi hermano ahí. Dice: pero yo os digo. O sea, el Señor mismo se tomó la tarea y le dice esta noche a ustedes, hermano. Él dice que amen. Que ya no seamos así, hermano, bien alejados unos por otros. Recuerden que la iglesia del principio, en el libro de los Hechos, dice que convivían juntos. Y vendían, dice, sus posesiones. O sea, allí es donde en realidad nosotros, hermanos, tenemos que aprender. Porque eso estamos haciendo esta noche, ¿amén? Aprendiendo, ¿amén? Aprendiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿amén? Entonces, yo le pregunto algo, no me responda. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien, imagínese, se le atraviesa por la calle? Y usted va preciso para el trabajo, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Pero ya me imagino que le ven la cara, hermano. Pero imagínense, ¿cómo usted reacciona? ¿Se ofende? Sabemos, hermano, que es cierto, las acciones desconsideradas de las demás personas nos hacen daño. Pero déjenme decirle, hermano, que son heridas que nosotros tenemos que tratar. Las heridas que otros nos hagan a nosotros, hermanos, es necesario tratarlas. Porque, por ejemplo, imagínense, la envidia es un problema en el crecimiento espiritual. Porque la envidia viene siendo como haga de cuenta que como alguien que tiene una cadena por dentro. Porque envidia lo que no tiene.
Di cuenta que son como moretones que tienen por dentro y le sangran por dentro, y esa envidia le está carcomiendo, porque déjame decirle que la persona que envidia no alcanza nada con envidiar, sino que personalmente se hace daño. Entonces tenemos que amar también a esos hermanos. Amar, dice, pero yo os digo, amarles. Amén. Lo leemos nuevamente. Dice, pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Es difícil, pero sabemos que el Señor, para Él no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Amén. Pues dice gloria a Dios. Podemos aprender. Amén. Amar, entonces es necesario amar a quienes es difícil de amar. Sabemos, hermanos, de que Jesús dice que nuestra conducta debe ser radicalmente diferente de la del mundo. Porque déjenme decirle que la palabra de Dios dice que la amistad del mundo, dice, no podemos evitarlo, es enemistad con Dios. Porque nosotros no somos del mundo. Entonces tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Como iglesia celular, como iglesia que trabaja con supervisores, con líderes, con anfitriones, tenemos que ser, hermanos, una iglesia que ame a su prójimo. ¿Amén? Entonces, como les decía al principio, hermano, si nos han causado daño, nos han herido, nos han ofendido, pero déjenme decirle, hermano, que este versículo que leímos, usted y yo como iglesia, hermano, tenemos los medios espirituales para perdonar, para amar a aquellos que es difícil de amar. Tenemos los medios espirituales, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Porque acabamos de ver un ejemplo, la bonita amistad de David y Jonatán, pues sí, es bonito ejemplo, pero déjenme decirle que también uno, y nosotros, especialmente como iglesia, tenemos que mostrar nuestro amor hacia los que nos ultrajan, que no es nada fácil, pero como les digo, hermanos, Dios nos ha dejado los medios espirituales para perdonar y para amar a nuestros enemigos. Amén. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar a otros. San Mateo 18:21 en adelante. San Mateo 18:21 en adelante. ¿Estamos aprendiendo? 18:21 en adelante. Lo lee conmigo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 100. Y seguimos leyendo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Imagínense, hermano, el Señor, hermano, nos ha perdonado una deuda de aquí a la luna. La deuda de nosotros, hermanos, no se podía pagar con nada más que con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que nosotros tenemos los medios, hermanos, para perdonar. El Señor que nos perdonó a nosotros. No me diga que le perdonó al Señor a usted. Le pregunto, ¿qué le perdonó al Señor? Nosotros, hermanos, a nosotros nos perdonó vicios de alcoholismo, que son pecados de los ojos de Dios. Y aparte de perdonarnos esos pecados que cometíamos ante el Señor, Él, imagínense, todavía nos dio salvación y vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Nos perdonó una vida que llevamos de adulterio, de fornicación, de juego. Y ahí está toda la lista. Entonces su puente, la mía, hermanos, era grande. Pero más grande es el Señor, hermano, que nos ha perdonado. Entonces nosotros tenemos los medios para perdonar a nuestros jóvenes. El Señor nos dio los medios para amar a los que son difíciles de amar. Efesios 4:32, alguien que me lo lea. Aleluya. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Así dice la palabra de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó Aleluya. en Cristo. Gloria a Dios. Imagínense, hermanos. Antes sed, dice, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, hermano. Usted ha sido libre, hermano, usted ha sido libre, Dios lo ha perdonado. Entonces usted, hermano, tiene los medios para perdonar a otro. Gloria a Dios. Esas heridas, hermano, que le han causado, déjeme decirle que en esta noche, hermanos, si usted le ha causado heridas, en esta noche el Señor lo puede sanar. Amén. Porque el Señor está aquí y Él es nuestro sanador. Amén. Y tenemos también la tarea, hermano. Mire, el problema es de que muchas veces, hermano, cuando nosotros no perdonamos a otros, nos convertimos en amargados. Andamos siempre con esa cara, como les decía al principio, de no muchos amigos. Como andamos a veces como que son unas caras de piedra que están allá en una isla de Chile. Caras de piedra así largas. No sé si las han visto. Que las hicieron los nativos de ahí. Por cierto, en una caricatura de unos niños sale ahí esas caras, pero está fea esas caras. Entonces, hermanos, no tenemos, hermanos, por qué pensar en que no podemos perdonar. El Señor ya nos perdonó la deuda. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Entonces, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Sabemos, hermano, que es difícil, mire, amar a hermanitos que a veces son bien comunicativos. Ustedes lo conocen. Hermanitos que, sí cuesta, pero en el nombre de Jesús lo podemos hacer. Lo podemos lograr como iglesia, ¿no? Porque estamos, como dice la Biblia, estamos poniéndole al sabor. Nosotros somos el sabor, somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros le ponemos sabor al ambiente, pues. Amén. Amén. Entonces, hermanos, estamos dispuestos a amar. Pero también, hermanos, es necesario, miren, de que como iglesia celular, como iglesia que trabaja con grupos familiares, en esos grupos familiares, hermanos, se implementan unos principios bien importantes. Y en todos ellos, y el más importante es amarnos unos a otros. Amén. Tenemos que poner en práctica, hermano, el escuchar las debilidades de los otros hermanos.
las luchas que ellos tienen. Porque déjenme decirle que muchas veces, hermanos, no ponemos atención a eso. No nos interesamos por la lucha del hermano o del amigo. Porque déjenme decirle que a veces la persona que lastima a otros, ha habido otros motivos por el cual él lastima a otro, y eso así se va haciendo una cadenita. Entonces eso va causando amargura en nuestras vidas y nos va declinando el crecimiento espiritual. Amén. Amén. Entonces también, hermanos, quiero que veamos que ya que hemos aprendido a amar y que consideramos con la palabra de Dios que Dios nos ha dado los medios para perdonar a otros, hermanos, tenemos la obligación y el deber de hacerlo. Amén, hermano. Amén. También, hermanos, como les decía, es necesario que nosotros pongamos en práctica los dones que el Señor nos ha dado. ¿Sabe de que un don que el Señor es bien importante y que no es que escasee en la iglesia, sino que no nos ejercitamos? Y vamos a ir ahí a la palabra de Dios. Un don que nos ha delegado el Señor, la responsabilidad de rendir cuentas unos a otros. Vaya conmigo al libro de Corintios, carta de Pablo a los Corintios 5:10. Corintios 5, 2 de Corintios 5:10, perdón. 2 de Corintios 5:10, vaya conmigo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios. ¿Que lo tenemos? Lo leemos, dice: porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, es algo que nosotros un día vamos a tener que dar cuenta allá arriba. Un día vamos a estar ante la presencia del Señor, como dice aquí su palabra, y vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos. Recuerden que como iglesia, lo que les acabo de decir es que nosotros tenemos que aprender a amar, hermano, a esos hermanitos que son difíciles de amar. Incluso, imagínense, el Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos, mucho más a nuestros hermanos. Un día, como dice aquí el versículo, dice: porque es necesario que todos, o sea, ninguno de ustedes se va a quedar sin dar cuenta de mí. Todos, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, aquí no estamos hablando de la condenación, sino que de los galardones, de lo que usted ha hecho por su nombre. Porque la palabra de Dios dice que aún, imagínense, ni siquiera un vaso de agua, dice, que usted le dé a uno de esos pequeñitos, dice que la palabra de Dios que va a quedar sin recompensa, imagínense. Y ahora si usted lo haga, mucho más. Amén. Entonces un día, hermanos, vamos a estar dando cuentas ante el Señor. Amén. Amén. Para ir terminando, quisiera que también, hermanos, como iglesia aprendiéramos a exhortarnos unos a otros. Porque es necesario, hermanos, que también la iglesia aprenda eso. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios para ir terminando. Porque poco tiempo, ya se avanzó tiempo. Gálatas 6:1-5. Gálatas 6:1-5. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Aprender de mí, dijo el Señor. Gálatas. Permítanme que lo haya. Esto es referente a nosotros como iglesia. Leemos la palabra de Dios. Dice: hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Aleluya, imagínense, hermanos, los hermanitos que son espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Amén. Yo creo que como iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que considerarlos, como dice Hebreos. El versículo que leímos al principio, dice, considerarnos, dice, unos a otros. Dice. Entonces, hermanos, estamos con el deber, hermanos, porque déjenme decirle que la iglesia carece de todo esto. Cada quien por su camino, cada quien sale por, ya dice, yo me voy, yo puedo solo, dice, yo no necesito de nadie, dice. Déjenme decirle que todos necesitamos uno de otros. Necesitamos de sus oraciones, dice, orando unos por otros. Dice. Y necesitamos también aprender aquello que dice soportarnos unos a otros. Amén, pero la iglesia necesita ejercer todos esos dones. Necesita ejercer, hermanos, el don de la exhortación, que yo lo veo que el Señor esta noche necesita dárselo a usted. Y usted aprende a exhortar a esos hermanitos que andan cabizbajos, que andan bien cargados. Porque de eso se trata, de sobrellevar las cargas unos de los otros. Amén. Para ir terminando, Romanos 12. 12:2. Alguien que me lo lea. ¿Cuándo está gloria a Dios? Estamos aprendiendo. Romanos 12:2. Y esta es palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, dice. Aleluya, imagínense. Hermanos, si nosotros empezamos, hermanos, a ejercitarnos, a considerarnos, el Señor, hermanos, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? De la única manera es, como decía al principio, y se nos es impuesta esta necesidad, no dejando, dice, de congregarnos, porque juntos, hermanos, es como nosotros crecemos espiritualmente. Viendo a esos hermanitos que nos dan testimonio, que nos motivan, debe decirle que todo eso es una función obligatoria de la iglesia. Necesitamos, hermanos, entonces considerarnos uno a otro. Por eso en esta hora, hermanos, yo voy a orar y voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde se encuentra y dígale al Señor si usted ha tenido una mala experiencia, si usted se ha sentido que no tiene amigos, déjeme decirle que tiene el mejor amigo en esta hora, que es a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, aleluya, Señor. Te adoramos, Padre. Hable con el Señor, hermano. Dele gracias por su palabra. Dele gracias porque en esta hora usted ha aprendido a amar a su prójimo. Señor, te clamamos en esta hora, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Mira, Padre, que esta palabra, Señor, quede sembrada en mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo clamo, Señor, mientras mis hermanos siguen orando. Yo voy a hacer un llamado, una invitación. Si usted ha sido dañado, si usted ha sido lastimado y por esos motivos se ha alejado del camino de Dios, en esta hora puede reconciliarse con el Señor. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, usted puede pasar al frente y vamos a orar por usted. Pero si usted necesita iniciar una nueva relación con Dios, usted también lo puede aceptar en esta noche.
oportunidad de que usted camine con Cristo en su corazón para perdonar, para amar. Recuerde que Cristo ya le perdonó una gran deuda. Cristo ya lo perdonó, hermanos. Tome nuevamente ese camino de perdón. Si no lo hay, le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.